Las disoluciones, o también llamadas soluciones, son mezclas homogéneas compuestas por un soluto y un solvente. En general se considera al soluto como el componente minoritario de la mezcla y al solvente al componente mayoritario. Por ejemplo, una solución fisiológica que tiene un 0,9% de cloruro de sodio, el soluto es el cloruro de sodio y el solvente es el agua en la que se disuelve. La gran mayoría de las soluciones que nos resultan conocidas son soluciones cuyo solvente es el agua y por lo que las llamamos soluciones acuosas. No obstante, tanto los solutos como los disolventes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. La disolución que se forma tiene el mismo estado de agregación que el disolvente. Ejemplo de esto es cuando disolvemos azúcar, que es un sólido, en agua, que es un líquido. La disolución final es un líquido. El agua, como ya hemos visto, está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. En el agua, un átomo de oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno y como el oxígeno es mucho más electronegativo, los enlaces oxígeno-hidrógeno son polares. Debido a los dos enlaces polares del agua, el oxígeno tiene una carga parcial negativa y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Esto, junto a su geometría, hace que la molécula de agua sea una sustancia polar. Estas diferencias de cargas que se dan en la molécula de agua provocan que las cargas parciales sean atraídas por otros átomos cargados eléctricamente, como los que se muestran en la figura. El agua es un buen disolvente de muchos compuestos iónicos, debido a que las moléculas de agua son polares. Siguiendo con el ejemplo del cloruro de sodio, cuando cristales de cloruro de sodio se introducen en agua, las moléculas de agua colisionan con los iones de la superficie del cristal. El átomo de oxígeno con carga parcial negativa atrae los iones sodio positivo del cristal, mientras que los átomos de hidrógeno con carga parcial positiva atraen a los iones negativos cloruro. De esta manera, el cloruro de sodio se va disociando del cristal. Tras la disociación, los iones sodio y cloruro son rodeados por moléculas de agua hidratándose. Por otro lado, los compuestos formados por moléculas no polares, como el yodo molecular o el aceite, no se disuelven en agua porque ésta es polar. Los solutos no polares se disuelven en solventes no polares. La expresión lo semejante disuelve a lo semejante es un modo de decir que las polaridades del soluto y del disolvente deben ser similares para que se forme una disolución. Los solutos se pueden clasificar según su capacidad para conducir o no la corriente eléctrica de la solución de la que son parte. Cabe señalar que el agua pura no es un conductor de la corriente eléctrica y que la capacidad de conducirla depende de la presencia de algún soluto que llamaremos electrolito. Cuando un soluto o electrolito se disuelve en agua, se disocian en iones que conducen la corriente eléctrica. Dependiendo de la capacidad del electrolito de disociarse en el agua, será su capacidad de conducir la corriente eléctrica. El cloruro de sodio puede disociarse completamente en agua, por lo que se lo considera un electrolito fuerte, porque al disociarse completamente, torna al agua conductor de la corriente eléctrica. Un electrolito débil es un compuesto que cuando se disuelve en agua genera mayoritariamente moléculas de las que solo una pequeña parte se disocia en iones. Por lo tanto, las disoluciones de electrolitos débiles conducen mucho menos la corriente eléctrica que los electrolitos fuertes. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, al disolverse en agua, disocia unos pocos iones hidrógenos y fluoruros, y a medida que se forman más iones, hidrógenos y fluoruros,
estos se recombinan entre sí para volver a formar el fluoruro de hidrógeno. En definitiva, la cantidad de iones hidrógeno y fluoruro de la solución será muy baja y estará en proporción con la conductividad eléctrica que tenga la disolución. Por último, están aquellos compuestos que se pueden disolver en el agua, pero al no generar disociación ninguna, no hacen que la solución conduzca electricidad. A estos compuestos se les llama no electrolitos. Por ejemplo, la sacarosa, que es un azúcar que se disuelve en agua, libera moléculas sin cargas a la disolución que no generan transferencia de electrones en el seno de la misma. La capacidad de un soluto de disolverse en agua da lugar al término de solubilidad de un soluto e indica la cantidad de un soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Por lo general, la solubilidad se expresa en gramos de soluto que se pueden disolver en 100 gramos de disolvente. Cuando el soluto se disuelve tras su adición al disolvente, la disolución no contiene la cantidad máxima de soluto y se considera que la solución es insaturada o no saturada. En cambio, cuando una disolución contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse, toda adición posterior, al llegar a este punto, genera la precipitación de cristales de soluto que no se disuelven. Se dice en este caso que la solución está saturada. En las disoluciones que hemos visto hasta ahora, el soluto se disolvía liberando iones o moléculas que se distribuían uniformemente por el disolvente, dando lugar a una solución homogénea. También existen otros tipos de disoluciones como las disoluciones coloidales y las suspensiones. Las disoluciones coloidales son disoluciones macroscópicamente homogéneas cuyo soluto es un coloide que no se separa ni precipita. No obstante, cuando estas soluciones se observan al microscopio, se puede verificar que las soluciones coloidales son heterogéneas. Una manera de saber si una solución es coloidal es verificar el efecto Tyndall. Una solución coloidal refleja y desvía cualquier luz incidente sobre la solución, en tanto que en una solución normal no se ve tal desviación. Una de las soluciones coloidales más conocidas es la leche. Si consideramos células sanguíneas, podríamos decir que la solución citoplasmática, o sea, la solución acuosa delimitada por la membrana plasmática del glóbulo rojo, es una solución coloidal porque contiene solutos como proteínas, membranas internas, ácidos nucleicos, en una solución macroscópicamente homogénea, pero que al microscopio no lo es. Por otro lado, las suspensiones son mezclas homogéneas no uniformes. Las partículas que forman las suspensiones son grandes, a veces distinguibles a simple vista, y precipitan después de un tiempo que se reposa la solución. La sangre que contiene células sanguíneas es una suspensión, porque al poco de dejar reposándola, comienzan a precipitar y a separarse células sanguíneas del plasma. Ya que hablamos de células sanguíneas, todas ellas están delimitadas por una membrana plasmática. Esta membrana impide que los solutos de la solución citoplasmática salgan de la célula. La membrana plasmática deja pasar moléculas de agua tanto hacia el interior de la célula como hacia el exterior, por lo que son de importante consideración las características de la solución circundante. Consideremos esta sección de la célula. Las características de las soluciones de un lado y del otro de esta membrana, que solo deja pasar agua, dan lugar a un proceso llamado ósmosis. En este proceso, las moléculas de agua pueden atravesar la membrana tanto en una dirección como en otra, estableciendo un equilibrio entre la salida y la entrada de agua a la célula. Ahora bien, si del lado externo de la membrana hubiera más soluto que del lado citoplasmático, vamos a ver un ejemplo con cloruro de sodio,
el sistema intentará igualar las concentraciones de soluto en ambos lados de la membrana, haciendo pasar agua hacia el exterior de la célula. En primer lugar, entendamos el concepto de concentración. A los fines didácticos diremos en principio que se llama concentración a la relación de cantidades entre soluto y solvente de una solución. Consideremos la sacarosa como soluto y el agua como solvente en ambos lados de la membrana celular en el presente ejemplo. En el citoplasma celular hay 3 sacarosas y 9 aguas, o sea, una sacarosa cada 3 aguas. En el exterior de la célula hay 6 sacarosas y 9 aguas, o sea, 2 sacarosas cada 3 aguas. Esto significa que el lado externo es más concentrado que en la célula. Como solo pasa agua por la membrana y no sacarosa, el sistema tratará de compensar las concentraciones de ambos lados de la membrana pasando agua de la célula al exterior. Esto hará que el compartimento celular aumente la relación soluto-solvente, o sea, aumente la concentración de sacarosa, al mismo tiempo que la relación soluto-solvente en el exterior disminuya, o sea, disminuye la concentración de sacarosa. A esto último se lo llama dilución de la solución. El pasaje de agua se equilibrará cuando ambas soluciones alcancen la misma concentración. Veámoslo en el siguiente esquema. Aquí podemos ver cómo el paso del agua de un compartimento a otro hace que aumente la concentración de sacarosa en el compartimento celular y disminuya la concentración de la solución externa. Tanto la sacarosa como el cloruro de sodio, que hemos usado como ejemplos, son los responsables de que suceda la ósmosis. Su presencia es la que induce el transporte de agua a través de la membrana. A esto se lo denomina solutos osmóticamente activos y la cantidad de solutos osmóticamente activos en una solución da cuenta de la osmolaridad de la solución, o sea, de la capacidad de transportar agua a través de una membrana. Cuanto mayor sea la concentración de solutos osmóticamente activos de una solución, mayor será su osmolaridad. A partir de esto podemos definir cómo es una solución respecto de la otra en un sistema de membrana como lo es una célula. Por ejemplo, si una célula sanguínea se encuentra en una solución con un componente osmóticamente activo como el cloruro de sodio, se dirá que la solución es isotónica con respecto a la solución citoplasmática cuando el intercambio de agua en la membrana sea igual en ambos sentidos. En otras palabras, que el agua que entra a la célula sea la misma que sale. Para ello, la concentración de solutos osmóticamente activos deberá ser igual en ambos lados de la membrana. Cuando la célula sanguínea se la encuentra en una solución cuya cantidad de componentes osmóticamente activos sea mayor que la solución citoplasmática de la célula sanguínea, se dice que la solución es hipertónica. En esta situación, el agua sale de la célula con el objetivo de disminuir la concentración de la solución circundante, tratando de volver al ambiente isotónico. Esta condición no es ideal y es característica de pacientes con problemas renales que requieren diálisis. Por otro lado, está la situación en la que la solución circundante tiene menos concentración de solutos osmóticamente activos y que induce la entrada de agua a la célula. En este caso, se dice que la solución es hipotónica. Anteriormente, se comentó a los fines didácticos
que la concentración de una solución era la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente de una solución. No obstante, para los fines prácticos, la concentración de una solución suele expresarse como la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. Y nos referiremos a la solución como la suma de las cantidades de soluto más solvente. Por lo tanto, en un sistema osmótico es importante definir las concentraciones de las soluciones. Y para esto se utilizan diferentes formas de expresar la concentración. Por ejemplo, porcentaje en masa. Cuando se expresa la concentración como porcentaje en masa, se indica la masa de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Cabe aclarar que cuando hablamos en gramos de disolución, incluye los gramos de soluto y los gramos de solvente, por lo que la concentración indica el porcentaje de soluto en la masa total de la solución mediante la siguiente expresión matemática. Veamos un ejemplo. Si pesamos 8 gramos de soluto en una balanza y seguidamente le adicionamos agua hasta que la balanza indique 50 gramos, obtendremos que en esos 50 gramos están incluidos los 8 de soluto, por lo que constituyen los gramos de solución. Entonces se puede plantear la ecuación de la siguiente forma y obtener que esta solución tiene una concentración de 16 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución o 16% peso en peso. Otra forma de expresar la concentración es el porcentaje peso en volumen e indica la masa de soluto en gramos que hay en 100 mililitros de solución y se puede calcular considerando la relación matemática entre masa de soluto y volumen en mililitros de solución multiplicado por 100. Se puede utilizar un ejemplo como el anterior para graficar y en lugar de medir el peso de la solución, medimos el volumen de la solución en un matraz. Si pesáramos 8 gramos de soluto y se disolvieran en 250 mililitros de solución, la concentración de la solución sería 3,2 gramos cada 100 mililitros de solución o 3,2% peso en volumen. Cuando los solutos o las disoluciones participan en reacciones químicas, es importante conocer el número de partículas que reaccionan. Con este propósito se utiliza la molaridad, que es un modo de expresar la concentración indicando el número de moles de soluto en un litro de disolución, y responde a la siguiente fórmula. Cabe señalar que las unidades de concentración se pueden relacionar utilizando las unidades de materia que hemos visto en el video anterior, pudiendo convertir una unidad de concentración en otra utilizando las equivalencias de peso en moles o en números de átomos o moléculas utilizando el número de Avogadro.